un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Esa es la idea, con Emilia Aguilar. Startup Lab 01 es el primer Hub Deep Tech en Chile para startups científicos tecnológicas que abordan desafíos complejos. Ya nuestra invitada nos va a tener que explicar exactamente qué es un Hub Deep Tech. Ahora, su objetivo es convertirse en un punto de encuentro donde la ciencia, la tecnología, las buenas ideas y la colaboración se articulan precisamente para acelerar soluciones a desafíos reales del país y del mundo. Es un espacio que está ubicado además en pleno centro de Santiago, que tiene laboratorios especializados, una infraestructura de primer nivel y programas justamente de apoyo para acelerar la innovación. Queremos conversar sobre eso con Francisca Contreras, que es la directora de Startup Lab 01 y que está con nosotros. Francisca, bienvenida. Gracias, Emilia, por la invitación. Hoy tremenda introducción que diste, así que ya harto contexto para poder avanzar en la conversa. Oye, pero partamos por Hub Deep Tech, porque si uno googlea Startup Lab, lo primero que le va a salir es que es un Hub Deep Tech y ninguna de esas palabras es necesariamente muy familiar. Así que expliquemos qué es eso. Sí, es que al final cuando uno empieza a explicarlo es mucho más complejo la cantidad de palabras que uno usa. Claro. Entonces son buenas palabras cortitas para poder resumirlo. Pero en el fondo es un lugar físico, ya como el hub es como un punto de encuentro, ¿cierto? Un lugar donde la gente se reúne en torno a una temática, y en este caso sería Deep Tech, que son tecnologías en el fondo basadas en ciencia o soluciones basadas en ciencia y tecnología. Se traduce al español como tecnologías profundas, pero en realidad no son tecnologías profundas, sino que son tecnologías disruptivas, innovadoras, ¿cierto? Que permiten en el fondo transformar I+D en algo mucho más concreto, en una solución que uno podría llevar al mercado, ¿cierto? Transferirla al mercado. Por lo tanto, es un espacio físico, como tú contaste, que tiene laboratorio, ¿cierto? Que es el principal diferenciador, donde los emprendedores se reúnen, ¿cierto? Acceden a esta infraestructura y además tienen contactos para poder levantar capital, por ejemplo, estos programas de acompañamiento, conexión con corporativos para poder hacer pruebas y todo en el fondo lo que necesitan para crecer y desarrollarse de la mejor manera. ¿Por qué era importante tener un espacio como este en Chile y además con su ubicación estratégica ahí en pleno centro de Santiago? Bueno, se detectó desde distintas partes, en realidad hay un diagnóstico bien común en el ecosistema, que hay varias brechas que tienen estos emprendimientos que son de base científica, tecnológica, que tienen una dinámica bien distinta a otro tipo de emprendimientos, quizás lo de software, ¿cierto? Más plataformas, quizás un poco que son diferentes, ¿cierto? En sus características, en su forma de crecer. Y en particular este tipo de compañías requiere infraestructura que es muy cara, equipamiento complejo, que además de ser muy cara, ¿cierto? Toma tiempo montarla y tú necesitas en el fondo poder levantar capital para poder financiar estos laboratorios si tú quisieras tener un lugar propio, ¿ya? Y lo natural de este tipo de empresas es que en ese momento en el que tienen que levantar capital, sus tecnologías no se encuentran validadas, no están vendiendo. Entonces, alguien que les pueda prestar financiamiento o algún financiamiento público, ¿cierto?, que puedan acceder, no, en el fondo es muy complejo que eso pueda ocurrir, ¿cierto? Por lo tanto, estos emprendedores no tienen este lugar, no existe. Normalmente antes lo hacían en las universidades, ¿cierto? Se consiguen espacios o con otros amigos o con otros emprendedores, pero no hay un lugar donde un emprendedor pueda llegar, ir y estar en ese lugar donde pueda validar su tecnología. Entonces, esto nace de esa principal brecha que es la falta de infraestructura, en el fondo con un acceso democrático para que cualquier emprendedor que tiene una tecnología, una buena idea, pueda tener este lugar y acceder a la infraestructura que requiere. Hablemos de ese acceso democrático, porque lo que se hace es que se abren convocatorias para residencias en este espacio. ¿Cómo funciona eso? Ahora, bueno, de hecho está abierta la convocatoria, que es la segunda como fase que estamos hoy día llevando. La idea es que los emprendedores puedan postular. Hay un link en la página web, es startuplab01.com, y ahí pueden encontrar un formulario sencillo. Ellos postulan y después ocurre un proceso de selección que involucra distintos ámbitos, pero desde el tipo de tecnología, la etapa en la que está, ¿cierto? Si en el fondo está como este fit entre el laboratorio y la infraestructura que tenemos y lo que está buscando, ¿cierto? También la startup en este caso, la visión de mercado que tienen, el equipo que la conforma y otros criterios de evaluación. Y después de eso se pasa a un proceso donde nosotros armamos una propuesta y se la enviamos a los emprendedores, que en el fondo esta propuesta comercial involucra cuánto es el costo que ellos tienen que pagar para poder acceder a estos planes con todo incluido.
Y ese precio, en el fondo, está un poco subsidiado hoy día porque esto es una política pública que tiene un financiamiento mixto, ¿cierto? Público y privado. Entonces, en el fondo, la parte pública está cubierta y nosotros tenemos que contribuir para poder apalancar eso con los recursos privados. Por lo tanto, los emprendedores acceden a todos estos beneficios con un costo sumamente bajo para lo que significa como el costo oportunidad de lo que tendrían que invertir para poder tener sus propios laboratorios. Entonces, al final de este proceso se les entrega esta propuesta y ahí después en conjunto se va iterando, se puede buscar, tratar la forma de conseguir a alguien que, por ejemplo, los pueda sponsorear si no tienen los recursos, o en el fondo tratar de entender bien cuáles son sus requerimientos para llegar a un precio que sea como de mutuo acuerdo. ¿Cómo fue la experiencia de la primera convocatoria? ¿Qué tipos de startups participaron de esa convocatoria? ¿Cuáles fueron los criterios para decidir las primeras que iban a quedar? Hablemos un poco de ese proceso. Mira, postularon recibimos casi 120 postulaciones de 7 países distintos, no solamente de Chile. De ahí, bueno, distintos ámbitos, ya temas como nuevos materiales, energía, biotecnología, que es transversal también a todo, alimentos, de todo un poco. Y después, en particular, de esos 120, nosotros hicimos un proceso de selección, de evaluación, y elegimos a otro grupo que finalmente, después de todo este proceso de revisión de las propuestas, de acuerdos y de evaluación también, si en el fondo podían pagarlo o no, y de las necesidades que tenían Cololabs, llegamos a seleccionar a las primeras 17 compañías que están hoy día en este espacio físico ya con su residencia vigente. Y hablemos un poco de esta interacción o de lo que se pensaba que este espacio podría significar a lo que hoy día realmente ya con estas 17 startups en el lugar ocurre, ¿no? Me imagino que ideas por todas partes o conexión entre ellos mismos, la posibilidad de escalar, de conocer la experiencia de las otras startups que están ahí. ¿Cómo ha sido ese proceso? Sí, bueno, dicho por ellos mismos, hemos tenido algunas sesiones donde hemos conversado un poco qué es lo que han visto, lo que ha pasado en este tiempo, cuál ha sido su experiencia. Y la verdad es que todos nos dicen que esta oportunidad de estar cerca, por un lado, de otros emprendedores, para que les den consejos, compartan sus problemas, en el fondo, hasta hablan de temas técnicos también, como mucho más, en el fondo, de problemas a nivel de laboratorio, del desarrollo de las tecnologías que tienen, y también de la parte comercial, que también es interesante, que algunas están más avanzadas, que les das consejos a las otras que están en una etapa quizá un poquito más temprana. Así que eso desde el lado de los emprendedores, pero también es súper importante pensar que acá no solo hay startups, sino que en este lugar nosotros, por ejemplo, tenemos socios fundadores, que en este caso son corporativos, por ejemplo, está el Banco Estado, está Codelco, está el BidLab, que es una institución también súper relevante a nivel internacional. Entonces, y además tenemos otros que están en los laboratorios, que es Thermo Fisher, Merck, con los que tenemos alianzas también por el tema de los equipos en los laboratorios. Entonces, todos ellos, además de la gente que va, de los eventos que hacemos, de los inversionistas, que también son parte de alguna de las actividades, de otros corporativos que también participan, hace que se genere un ecosistema donde de verdad hemos logrado congregar en un mismo lugar a todos los actores de este ecosistema, ¿cierto? Desde el financiamiento, el mundo público, el mundo privado, los emprendedores, representantes de universidades. Tenemos también en nuestras oficinas algunos de los hubs de transferencia tecnológica, ¿cierto? A Javapta y Haptec, aceleradoras de universidades como la aceleradora de la USACH y no USAT, también están ahí con nosotros. Entonces todo este ecosistema en su conjunto y la interacción que eso genera es de mucho valor para los emprendedores. O sea, me han dicho que de repente se encuentran con un super cliente que se han puesto a conversar en el ascensor, después bajan y ya, dame tu teléfono, el contacto, desde temas comerciales que después han avanzado incluso con ellos y han podido llegar a negocios. Así que hasta ahora, los poquitos meses que llevamos, de mucho valor para los emprendedores y es lo que un poco hemos recibido de feedback también de ellos. Estamos conversando con Francisca Contreras, que es la directora de Startup Lab 01, a propósito de la experiencia de este hub de innovación, de emprendimiento. Francisca, bueno, evidentemente está esto instalado acá en Santiago, en la región metropolitana. Me imagino que pueden postular innovaciones de todo el país. ¿Cómo funciona eso? Y además, ¿cuál es la mirada respecto de cómo llegar también a regiones con esto? Sí, hay dos lados. En el fondo, uno es cómo nosotros nos hacemos cargo y cómo involucramos a las regiones. Sí. En nuestro caso, ahora también sacamos un modelo de residencia flexible que les permite también tener algunos pases diarios o tener en el fondo participación, no sé, 2 veces a la semana o cada cierto tiempo para emprendedores que se están moviendo y que no son necesariamente ni que no están instalados en la región metropolitana, así que estamos abriéndonos también a esa flexibilidad. Y por otra parte, Startup Lab 01 es el primero, que es parte de una política pública de Corfo, que hay 2
más hoy día que se están en el fondo desarrollando. Uno está en Puerto Varas, que también ya lleva más tiempo porque ellos partieron desde el mundo privado y después se sumaron a esto. Entonces, ellos también ya están funcionando. Y hay otro en Valparaíso que también entiendo que ya han estado avanzando. Entonces, estos tres en conjunto, la idea es que articulemos esta conexión entre los labs y también vayamos apoyando a los emprendedores desde regiones para que puedan ir decidiendo y viendo cuál es el que más tiene que ver con, uno, la ubicación geográfica que tienen y también las tecnologías que están desarrollando, la infraestructura que va a tener cada uno en particular. En el camino de levantar este proyecto, de armarlo, de armar el laboratorio, este espacio que además es grande, ¿con qué buenas ideas se fueron encontrando en el camino también? Porque de alguna manera esto evidencia, y la primera convocatoria, estos más de 100 empresas que postularon, que en Chile hay buenas ideas y probablemente lo que falta es la infraestructura. ¿Cómo ha sido eso de encontrarse justamente con estas ideas? Yo creo que sí, que es súper interesante eso, que en el fondo tenemos muy buenas ideas y también muy buenos científicos en Chile. Pero que en el fondo a veces no han sido capaces de transformar esas buenas ideas y esas innovaciones o esas investigaciones que están haciendo en algo más tangible que se pueda llevar a mercado. Entonces, ahí es donde nos sorprende gratamente, y bueno, lo sabemos, que somos bien competitivos a nivel internacional, ¿cierto? En general, en rankings de temas de investigación o también incluso a nivel de startups, también estamos súper bien evaluados. Entonces, por ese lado, como bien contentos de confirmar un poco esa tesis. Y por otro lado, cuando me preguntabas algunas de las buenas ideas y las cosas que hemos detectado, me quedé pensando como respecto a la infraestructura que tenemos, que la idea en un inicio era poder definir cuáles eran los equipos, qué era lo que íbamos a tener, ¿cierto? Porque hicimos, un proceso grande de diagnóstico, encuesta, entrevista, o sea, un proceso bien largo de análisis de benchmark internacionales para poder elegir los equipos. Pero también dejamos, en el fondo, algunas secciones de los laboratorios, en el fondo sin equipamiento por ahora, para ir definiendo en conjunto con los emprendedores que van llegando también cuáles son los equipos que más se requieren. Porque al final, con esa demanda y entendiendo bien cuáles son las necesidades de esos emprendedores y poder ofrecerles también algo un poco más a medida y entender realmente, hoy sí, mira, hay 2, 3 emprendedores que necesitan este equipo y que tengamos la posibilidad de financiarlo, también es algo que ha resultado ser súper valorado y bien interesante, como respecto al approach de también poder señalizar, ¿cierto?, un poco más con la demanda y con la necesidad de los emprendedores, dónde se van a hacer los gastos y cuáles son los equipos que finalmente vamos a elegir para poder también después proveerlos de la mejor manera y más acertada, ¿cierto?, a estos emprendedores que puedan tener estas super ideas, pero ayudarlos a que puedan transformarlas y poder llegarlas a mercado. Tuvimos la experiencia de conversar aquí también con Bluera, que está siendo parte de la primera residencia justamente de Startup Lab, y ahí uno entiende que en estos poquitos meses se ha hecho harto para un ecosistema que además lo necesitaba, y a lo mejor es muy pronto, ¿no?, para proyectar, pero ¿cuáles son los pasos siguientes para este Startup Lab? ¿Qué es lo que están imaginando o esos desafíos que a lo mejor se encontraron estos meses y que quieren incorporar dentro de este proyecto? Yo creo que acá hay algunos desafíos que son como los desafíos del año, que es un poco lo que hemos conversado con el equipo. Uno tiene que ver con incorporar más emprendedores. Siempre uno parte como un poquitito más conservador y dice, no, vayamos llenando de a poco el espacio para ver cómo vamos, la operación, los laboratorios. Entonces teníamos en el papel, el inicio era más, en el fondo estaba programado que fuera un poco más lento y más progresivo, pero hoy día nos dimos cuenta que en verdad estamos funcionando perfecto, están los laboratorios impecables, están los emprendedores contentos. Entonces estamos como que nos sacamos un poco ese temor de partir de a poco y estamos con ganas de escalar rápido, un poco como esta visión startupera, decir ya, hoy día queremos atraer la mayor cantidad de emprendedores que podamos, obviamente tenemos una capacidad limitada, pero tratar de atraer lo máximo que se pueda e incorporarlo ojalá en los próximos meses, así que de verdad que invito a todos a postular, un poco lo que les decía antes, y también, bueno, con qué nos hemos encontrado así como desafíos respecto a las startups, es que hay un grupo que si bien en el fondo tiene una tecnología bien interesante, está como muchas veces el desarrollo comercial va más lento que el desarrollo tecnológico. Entonces hay varios que no tienen financiamiento, ¿cierto?, que no tienen financiamiento público o que no han podido acceder a levantar capital. Por lo tanto, tampoco ni siquiera tienen para poder pagar su residencia, aunque sea un costo bajo, digamos. Entonces tenemos un grupo ahí que también todavía está un poco abandonado, que yo he estado tratando de tener, por ejemplo, conversaciones con empresas, con corporativos,
por ejemplo, una empresa que sea de energía, una empresa que sea de alimentos, que pueda becar a los emprendedores. Que me diga, sí, ¿sabéis qué? A mí me interesa el apoyar a los emprendedores chilenos, quiero financiar 5 startups que estén en el mundo de los alimentos, porque me interesa que se desarrolle tecnología en la vertical, porque es la industria que creo, que es la que trabajo. Entonces, también una invitación un poco a los corporativos a poder ser parte de esto, ayudarnos también a financiar esas compañías. Es muy poquita plata, entonces es como, ojalá en el fondo pudieran tener esa apertura y también, bueno, ver cómo hay otros instrumentos públicos, también conectarlo con otras áreas de distintos otros ministerios, claro. Como conectar un poco también con otros ámbitos desde el mundo privado también, financiamiento, ¿cierto? Como Venture Capital, Ángeles, entonces como abrir un poco más eso y tratar también de apoyar más a estos emprendedores que no tienen el financiamiento para ser parte, pero abrirnos y a pensar un poco más en distinto quiénes podrían financiar su estadía, ¿cierto? Nosotros también tenemos un par de becas, así que también ahí tenemos disponibilidad para apoyarlo un poco. Ya, revisen toda la información entonces en startuplab.01. Startuplab01.com. Ahí está, para que puedan revisar la residencia, la convocatoria de una nueva residencia está abierta, así que pueden ser parte de este hub tan interesante para startups científico-tecnológicas. Lo conversamos con Francisca Contreras, su directora. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Gracias, Emilia. Que estés bien. Porque una idea lleva a otra. Esa es la idea. Y esta idea, esta innovación, estoy segura que la tienes en tu casa. ¿Dónde tostaste hoy día tu marraquetita para el desayuno? ¿Ah? En el tostador, pues. En el tostador chileno. En muchas cocinas nacionales, la mayoría, me atrevería yo a decir, hay un objeto humilde pero cargado de historia y es el tostador chileno. Ese disco metálico con perforaciones, con sus patitas cortas y una rejilla superior que, oye, no nació en una gran fábrica ni como una innovación tecnológica de punta, sino como una solución simple a una necesidad cotidiana: tostar pan directamente sobre la cocina. Su origen no está del todo documentado, pero se remonta a mediados del siglo XX, cuando el pan, especialmente la marraquetita, ya era protagonista en los hogares chilenos. En un contexto donde los electrodomésticos no eran masivos ni accesibles, por lo demás, este tostador permitía lograr algo clave: calor directo, parejo y controlado, sin necesidad de electricidad. Su diseño, hecho generalmente de hojalata o fierro, aprovecha el fuego de la cocina a gas para generar ese tostado crujiente tan característico y tan delicioso, dicho sea de paso. Más que un invento sofisticado, es un ejemplo perfecto de una innovación sencilla, bajo costo, alta utilidad y adaptación total al contexto local. Lo interesante es que no busca tampoco reemplazar una tecnología avanzada, sino que resolver de forma eficiente con lo que hay a mano. Y por eso ha perdurado por décadas, incluso conviviendo con las tostadoras eléctricas. ¿Qué sería de la marraqueta sin su tostador? Hasta el arrocito, el arroz que uno lo pone ahí con el tostador, claro, para que no se queme. 20 minutos. Una innovación chilena que se sigue utilizando transversalmente generación tras generación. Esa es la idea. Estás escuchando Esa es la idea en Cooperativa Podcast. Momento de contar historias de innovación. Vamos a hablar de Roof.cl, que es una startup chilena de tecnología y de energía solar, que funciona como un mercado integral para facilitar la transición energética en hogares y empresas. Su objetivo principal es democratizar el acceso a paneles solares, eliminando las barreras económicas y administrativas. Queremos saber cómo funciona esto y para eso estamos en contacto con Pedro Sarachev, que es cofundador y director de tecnología de Roof. Pedro, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muchas gracias. ¿Todo bien, tú? Todo bien. Muchas gracias por estar con nosotros para contarnos un poco más sobre esta idea, esta startup, ¿no? Que busca acercar la energía solar a los hogares. ¿Cómo funciona eso? Te cuento, en simple, nosotros trabajamos en mucha tecnología. A mí me gusta decir que Roof es una empresa de tecnología. Y si tú entras a Roof.cl, en pocas preguntas puedes tener al tiro una cotización que levanta mucha información desde radiación solar, precios de la luz en tu zona, etcétera, para darte ahí bien fácil cuánto podrías estar ahorrando y de qué se trata.
Ya, pero ¿qué es lo que va a facilitar Roof para tener la energía solar en casa? Perfecto. Para tener energía solar hay hartas cosas que hacer, entre ellas obviamente adquirir los paneles solares, ¿verdad? Hacer la instalación, después hay toda una burocracia con la SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, etcétera. Nosotros nos encargamos de todo. La idea es que al cotizar con nosotros tú estás viendo una solución que hacemos posible todo lo que haya que hacer para que tu techo de tu casa que le llega sol esté generando electricidad y con eso cubrir tu luz de día e incluso de noche, gracias a la ley de net billing que te permite ahorrar durante el día y con eso cubrir gastos incluso de noche. ¿Cómo funciona un sistema solar en este sentido de energía solar en la casa? ¿De qué aspectos técnicos, por ejemplo, hay que hacerse cargo y que son los que ustedes también cubren? Claro, lo principal para poder tener energía solar en tu casa es tener un techo, ¿verdad? Donde puedas hacer la instalación, o en realidad también si tienes a suelo, si tienes un terreno, digamos, cerca del medidor donde se pueda instalar, pero lo más importante es que sea una zona en que le llegue mucho sol, ¿verdad? Que no tenga árboles o edificios que te hagan sombra durante el día, aunque sea una parte del día ya puede afectar harto. Y fuera de eso, tener un empalme eléctrico donde vas a inyectar la electricidad. Si no tienes un empalme, existen las instalaciones off-grid, pero ese es un tema que nosotros todavía no nos estamos enfocando tanto, se viene pronto, pero no es nuestra prioridad. En lo que ustedes ofrecen como servicio desde Roof está desde el inicio, ¿no? Desde la evaluación, el diseño de lo que necesita cada vivienda, una visita técnica, el agendamiento. ¿Cómo funciona todo este servicio? El proceso, si bien siempre parte por el sitio web, después te ponemos en contacto con uno de nuestros expertos solares. Estos pueden tener videollamadas contigo, llamadas por teléfono. Ahí se puede coordinar según la necesidad de cada persona. Nosotros utilizamos imágenes satelitales, información disponible de cada casa para hacer una evaluación lo más precisa posible, pero después, como bien dices, se confirma esto con una visita técnica en tu terreno. Básicamente se confirman todas las cosas que nosotros ya habíamos revisado, que está todo ok, y con eso ya se puede empezar la instalación, que es relativamente rápida. La instalación misma, tener gente en tu casa toma una semana más o menos, y después de eso viene la parte más burocrática, que es con la Superintendencia de Electricidad y Combustible para que tú puedas inyectar la energía a la red y que te paguen por eso, pero esa parte todo obviamente nos preocupamos nosotros. Pedro, ¿cómo nace esta idea y qué soluciona en un mercado que además uno entiende que está creciendo? Sí, viene básicamente a ayudarnos a un dolor muy presente para todos los chilenos, que es cómo la luz sube y sube y ese gasto que tenemos que pagar en la boleta, ¿verdad? Nos ayuda a pagar incluso con opciones de financiamiento que tenemos menos mensualmente de lo que tú pagas hoy en día en luz y cubrir esa boleta de luz. Dependiendo de cuánto tú gastas y cuánto tú consumes y lo que eliges, tú puedes elegir cubrir gran parte de tu boleta, 80%, digamos 90%, o incluso algunos prefieren instalar de más y cubrir más del 100% de su boleta, y en esos casos incluso te puede llegar a ti una vez al año. En octubre se hace la transferencia de excedentes que te transfieren a tu cuenta corriente todos esos excedentes. Un rico momento. Claro, me imagino. Y esta idea, ¿no? De un servicio que no es simplemente ofrecer los paneles solares, ¿no? Sino que tiene que ver con el servicio completo que significa la instalación, la certificación, la conexión al sistema, además del soporte, del monitoreo, en fin. ¿Cómo lo fueron desarrollando y cómo se fue perfeccionando, además, en la práctica con esto ya andando? Sí, partió esto con Domingo y Tomás, en realidad, que ellos se conocen de antes que yo, ellos son mis dos socios, y ellos partieron. Domingo tiene unas fotos él mismo instalando en techo, le gustaba mucho la energía solar, a mí también, a Tomás también, siempre estuvimos ahí metidos en cositas entretenidas. Ellos mucho más en el mundo de la energía directamente, yo en el mundo más de la programación, trabajando en Google, en Fintol, etcétera. Pero esto lo fuimos, de esa idea que tuvieron ellos, después de hablar de inversionistas y empezar a hacer instalaciones, fuimos creciendo y creciendo, y llegamos a lo que es Roof hoy día, que es esta empresa de tecnología
que nos permite movernos muy rápido comparado con otros en hacer todo el proceso de instalación bien correcto y darte información muy precisa de cuánto te va a costar, cuánto vas a ahorrar, ser muy eficientes en el enviar exactamente lo que vas a necesitar, etcétera. Y no termina ahí, como dices tú, también nuestro servicio va más allá. Nosotros tenemos una relación básicamente con nuestros clientes de largo plazo, 25 años que dura el sistema solar, donde vamos a estar acompañándolos y resolviendo dudas en el proceso durante la instalación, y después cualquier cosa que vaya saliendo vamos a estar ahí ayudando, por supuesto. Estamos conversando con Pedro Saraschev, cofundador y director de tecnología de Roof, a propósito de esta startup chilena que funciona como este mercado para facilitar la transición energética en los hogares. ¿Cómo ha sido, Pedro, también el crecimiento, ¿no? Me imagino que partiendo un poco más limitado y que hoy día ya se han expandido también hacia más regiones. ¿Dónde está funcionando Roof hoy? Estamos desde la segunda región hasta Puerto Montt, hacia el sur. Y efectivamente hemos crecido mucho, esto ya más de 3 años que llevamos operando. Justo ayer fue el día récord, el día en que más casas se sumaron a Roof, digamos, y no para, y seguimos creciendo. Creo que este es un mercado que a mí me encanta decir que en 10 años más la gente va a ver un techo que le llega sol y no tiene paneles solares y va a decir, ¡bah! ¡Qué raro! Que alguien le avise. Definitivamente es una oportunidad muy grande y creo que es inevitable que todos los chilenos que tienen la oportunidad técnica, digamos, que es ese techo con sol, se van a terminar sumando tarde o temprano, porque es una muy buena oportunidad. Y justamente sobre eso, ¿cómo ha sido la recepción? Porque evidentemente que es un cambio bien radical, ¿no? Para una familia que estaba conectada a la red eléctrica tradicional, cambiarse a la energía solar. ¿Cómo ha sido ese feedback al tener Roof? La verdad es que el cambio no es nada radical, y para bien, en el sentido de que tu casa tiene un empalme eléctrico que ya tiene cierta potencia, que te da para cubrir ciertos aparatos, ¿verdad? Y funcionar de cierta forma, y el tener los paneles solares no cambia eso. Lo único que cambia es el ahorro que vas generando con los paneles solares, y que la boleta ojalá llegue lo menor posible, y como mencionábamos antes, en algunos casos incluso negativa, con números a tu favor en vez de cobrándote. Pero técnicamente no cambia mucho, más allá de tener unos lindos paneles en tu techo de los que puedes chochear y compartir y ahorrar, por supuesto. Y además de los paneles solares, ustedes en 2025 lanzaron baterías. ¿Cómo funciona eso? Sí, las baterías nosotros normalmente no las instalamos, en que a mucha gente le sorprende que está descubriendo este mundo, porque efectivamente gracias al net billing no son necesarias. Sin embargo, el beneficio de tener baterías es que cuando se corta la luz, aunque tú tengas paneles solares, si tú no tienes baterías, la electricidad igual se te va a cortar. Es necesaria alguna fuente que estabilice, digamos, la potencia eléctrica. Entonces, si es que tú quieres tener energía, incluso cuando se te corta la luz pública, para eso necesitas baterías. Y ahí es donde algunos se nos suman, sobre todo en zonas rurales, pero también incluso ahí en la región metropolitana, algunos que por las pocas veces que se le corta, querer igual que no se les corte, o algunas zonas más afectadas prefieren ese beneficio, y así ellos ni siquiera notan el corte de luz porque las baterías son instantáneas prácticamente. Pedro, por último, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Han crecido, tú lo decías, durante los últimos años? ¿Hacia dónde están apuntando ahora? ¿Cuál es su proyección con Roof? Buena pregunta, me encanta. Este año nosotros tenemos el objetivo de crecer, a diferencia del año pasado, que logramos ser la empresa que más instalaciones residenciales hizo en Chile. Este año queremos seguir creciendo, obviamente, la instalación de paneles solares on-grid, que es lo que hacemos, pero también estamos buscando este año expandirnos en otras áreas. Estamos explorando cargadores de auto eléctrico, instalaciones off-grid e incluso algunas otras cosas que podemos hacer en las casas. Ninguna de estas está todavía públicamente siendo ofrecida, pero ya estamos haciendo algunas pruebas con algunos clientes, digamos, iniciales de prueba, y esperamos pronto empezar a expandir esos mercados y otros mercados para poder llevar lo que tenemos en tecnología y en servicio a todos. Ahí está entonces la conversación con Pedro Saraschev, cofundador y director de tecnología de Roof. En Roof.cl está además toda la información de esta startup chilena de tecnología y energía solar. Pedro, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti, Emilia, que estés muy bien. Igual, chao, chao. Aquí termina el podcast de Esa es la idea. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes a las 4 de la tarde en la radio y en la app de Cooperativa.